Sonido. Buenos días. Bueno, le puedes decir al que está a tu lado, buenos días. Qué guapo estás, qué guapa estás. Pero también le puedes decir que te deje tranquilo los próximos 45 minutos. Vamos a encender las luces para poder leer nuestras Biblias y vamos a abrir nuestra Biblia en 2 de Timoteo 3, del 16 al 17. Dice así: toda la Escritura. Evidentemente, Pablo le está hablando a su discípulo Timoteo de la Escritura que conocemos como el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, porque hasta ese momento era lo único que existía y apenas, como podemos comprobar aquí, Pablo estaba dando sus primeras instrucciones a la iglesia del Señor, y eso eran cartas pues para iglesias que todavía no circulaban por todas partes. Toda la Escritura es inspirada por Dios. A veces la gente dice, no, es que la Biblia es un libro como cualquier otro. Lo han escrito personas normales y corrientes. Y eso es verdad. Alguien cogió la pluma, alguien mojó en la tinta y escribió en el pergamino. Pero la diferencia está en que no escribían lo que a ellos se les ocurría, sino que escribían lo que Dios les estaba inspirando, revelando a escribir. Y sobre esa base quiero que nos centremos hoy en la predicación. Toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar. Papás que estáis aquí, tenéis que enseñar la palabra de Dios a vuestros hijos en casa. Las matemáticas son importantes, los idiomas son importantes, muchas cosas son importantes, pero nada puede sustituir a la palabra de Dios. La palabra de Dios es insustituible, es útil para enseñar. Si tú quieres ver una instrucción completa para un estilo de vida completo que abarque todas las áreas del ser humano, ahí está la palabra de Dios. Todas las áreas, para mis emociones, para mi alma, para mi salud física, para mi bienestar en la familia, para mis finanzas, para todo en la vida. Está la palabra de Dios. Es útil para enseñar, para redarguir, es decir, para corregir, para señalar de alguna manera el error, lo que está equivocado, y por lo tanto para corregirlo. No solo señalo lo que está mal, la palabra de Dios me dice cómo lo tengo que hacer, cómo es lo que Dios aprueba. Y es útil también para instruir en justicia. La palabra instruir es muy interesante, viene del hebreo, la palabra Torah, que se utiliza para el compendio de libros del Antiguo Testamento. Torah significa justamente eso, instrucción. No solamente Dios dice qué tienes que hacer, sino que Dios te dice cómo lo tienes que hacer. Eso es la palabra de Dios. Instruir en justicia. Y dice más, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, es decir, que esté capacitado para todo lo que Dios le pide y enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios no cambia las vidas de aquellos que no creen que es palabra de Dios, pero aquellos que creemos que la palabra de Dios es palabra de Dios, entonces esa palabra empieza a actuar en nosotros y empieza a producir todo lo que Pablo le está diciendo a Timoteo en esa carta pastoral. Es útil para enseñarte, es útil para corregir, es útil para tú vivir la vida dentro de los propósitos perfectos del Señor. Y en este contexto que he querido usar como introducción, hoy vamos a empezar a hablar de las fiestas del Señor. Y es algo que anhelaba porque ya justo hoy por la tarde, a partir de las 6, 7 de la tarde, que es como se cuentan los días en la Biblia, empieza la primera de las fiestas del otoño que están descritas en la palabra de Dios. Y alguno dirá, uy, pero si yo he visto mi calendario
y en mi calendario no pone que mañana sea fiesta. Luego vamos a entender un poco por qué en tu calendario y en el mío no pone nada de que sea fiesta. Pero como hemos visto que toda la Escritura nos tiene que enseñar, vamos a ver que en la Escritura está indicado que mañana, pero no mañana desde las 12 de la noche, que nosotros consideramos un día nuevo, sino como Dios cuenta los días nuevos en la Biblia, desde esta tarde hasta dentro de 2 días por la tarde empieza la primera de las fiestas. Quiero que abramos nuestra Biblia en Levítico capítulo 23. La semana pasada dejamos un poquito de tarea para ir leyendo Levítico capítulo 23. ¿Cuántos han leído capítulo 23 de Levítico en casa? ¿Nadie? 1, 2, apenas 3. Bueno, el resto está suspendido, lo mandamos hasta el año que viene. A la iglesia hay que venir con Biblia, pero a la iglesia hay que venir también con papel y boli, ¿sí? Es lo que yo recomiendo, es lo que a mí me enseñaron desde que entré a congregarme en la iglesia, y me ha servido muchísimo tomar notas de las predicaciones, porque parte de lo que tú retienes es por el oído, parte muy importante es por lo que tú escribes, y al escribirlo estás haciendo un ejercicio de pensar en lo que estás escribiendo, y lo que estás aprendiendo se va a fijar mucho más en tu mente. No he conocido a ningún estudiante de bachillerato, de la ESO o de la universidad que vaya sin bolígrafo a clase, ¿verdad? Entonces tú tienes que cambiar tu mentalidad de cómo vienes a la iglesia. Tú no vienes a oír, tú vienes a aprender, vienes a instruirte, vienes a dejar que la palabra de Dios impacte tu vida. Si solamente la oyes, va a impactar muy poco. Si la oyes y la escribes pensando, haciendo un ejercicio intelectual de pensar en lo que estás escribiendo, va a tener más impacto. Y si además dejas que el Espíritu Santo la baje hasta tu corazón, esa palabra va a ser una bomba en tu vida y va a transformarte por completo. Levítico capítulo 23, dice el Señor: habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Yahweh, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. Y empieza a relatar. Pero quiero llamar tu atención sobre el sujeto de esta frase. Es Dios el que está hablando. No es Moisés que se lo está inventando. No, Moisés simplemente tuvo que escribir estas palabras. Toda escritura es inspirada por Dios. Y Dios le está diciendo a los hijos de Israel que hay unas fiestas que son de Dios, no son de Israel, no son de los judíos, son de Dios. Fiestas de Dios. Y es muy importante que entendamos que son de Dios, porque algunos dicen, no, es que esas fiestas son de los judíos. Pero aquí no dice que son de los judíos. Aquí lo que dice es que Dios le dijo a Israel, a los hijos de Israel, háblales las fiestas solemnes de Dios que yo te voy a indicar. Fiesta solemne, en el castellano suena muy bonito, pero no describe exactamente el sentido de la palabra original hebrea, que es Moed. Moed es una palabra que quiere decir un tiempo señalado en un lugar señalado. De manera que Moed quiere decir que Dios está indicando un tiempo concreto, un espacio de tiempo concreto y un lugar determinado donde Él quiere tener una santa convocación, una mikra, es la palabra hebrea que se utiliza allí originalmente, es decir, una asamblea, un culto público, de manera que lo que Dios le está diciendo al pueblo de Israel, pero no es algo que es del pueblo de Israel. Ellos recibieron el encargo de conservar la ley y lo hicieron, hasta el día de hoy lo hicieron. Acabamos de estar en Israel y hemos visitado uno de los museos más bonitos de Israel, es el Museo de Israel, así se llama. Es un museo que también se le conoce como el Museo del Rollo. ¿Por qué? Porque allí están custodiados
en unas cámaras especiales, unos rollos, pergaminos antiquísimos, que son los manuscritos más antiguos que se conocen del Antiguo Testamento. O sea, si tú quieres ver la copia más antigua que hasta ahora se haya descubierto y datado con precisión del Antiguo Testamento, desde el Génesis hasta Malaquías, tienes que ir a ese museo. ¿Y de dónde salieron esos rollos? Pues salieron de unas cuevas que están muy cerca del Mar Muerto, se llaman las montañas de Qumran, y allí hay muchas cuevas. Y hace muchos siglos, unos judíos que odiaban vivir en la civilización y en las grandes ciudades, se retiraron a vivir en el desierto, algo así parecido a monjes, ¿sí? Pero eran judíos, una derivación de los fariseos. Se llamaban los esenios. Ellos se retiraron a vivir en esas montañas, aislados de la civilización y de la modernidad de aquel tiempo, porque decían que eso contaminaba. Y en cierta manera es verdad. Qué diferente es la vida en una gran ciudad como Barcelona a vivir en un pueblecito por ahí de 500 habitantes, aislado en el campo o en la montaña, ¿verdad? Es muy diferente la vida. Y diríamos que es más saludable aquella vida que la de aquí de la ciudad. Ellos, por motivos espirituales, se retiraron y su vida era muy contemplativa. Ellos prácticamente no hablaban con nadie, ni siquiera hablaban entre ellos. Debían de ser un poquito aburridos, la verdad. Y estaban tan aburridos que, ¿sabes a qué se dedicaban? A hacer copias de la Torá, del Antiguo Testamento, copias escritas a mano, contaban cada letra, cada vez que escribían un libro, contaban todas las letras y tenía que ser el conteo de lo que indicaban los registros de ese libro. O sea, llevaban una meticulosidad, una precisión espectacular. Y lo que podemos... ¿Cuál es la enseñanza que sacamos de todo esto? Antes de ser descubiertos esos rollos, que los descubrió un pastor de cabras, que un día se le perdió una cabra y no sabía en qué cueva se le había colado o caído esa cabra, y el hombre empezó a tirar piedras a la cueva, ¡pum!, y tiró una piedra, y de repente sonó algo como una vasija que se rompía, ¡ping!, y él dijo, uy, qué sonido tan raro, ahí hay algo, o sea, eso no es normal ese sonido, y el hombre se metió a esa cueva, pues no estaba la cabra, pero el hombre descubrió unas vasijas de barro, más o menos de este tamaño, vasijas así alargadas para arriba y que tienen una tapita en forma también como de un volcán, así, y dentro de la vasija había unos manuscritos, tela de piel de animal, antiguos, un poco deteriorados, pero que se habían conservado bastante bien porque la vasija conservaba el ambiente perfecto. Y a pesar de ser desierto, como estaba en una cueva y dentro de una vasija semihermética, pues muchísimos de los manuscritos que después se fueron encontrando en esas mismas cuevas se han podido extraer, recomponer, y casi todos los libros del Antiguo Testamento están allí. ¿Qué descubrimos con eso? Antes de ese descubrimiento, los manuscritos más antiguos eran 1000 años más modernos. O sea, hay un salto de 1000 años entre lo más antiguo que se conocía y lo que se descubre en Qumran. Y se comprueba que a pesar de haber pasado 1000 años, los manuscritos son iguales, letra por letra. La Biblia se ha conservado muy bien, especialmente el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento encontramos algunas dificultades porque las traducciones a los diferentes idiomas han hecho que algunas palabras pierdan fuerza, pierdan matices, y entonces hay que estar siempre mirando varias versiones. A los que nos toca estudiar la Biblia nos toca mirar varias versiones, mirar los originales griegos, mirar traducciones más recientes, más antiguas, comparar, y cuando uno compara a veces llegamos a conseguir un sentido muy completo de las palabras originales que se usaron. En esta ocasión, en el Antiguo Testamento tenemos muy claro las palabras que se usaron, y aquellas santas convocaciones, aquellas fiestas del Señor son encuentros.
programados, reuniones programadas por el Señor, reuniones divinas, citas divinas, que Dios quería que el pueblo de Israel, de año en año, las observara. Y quiero usar con precisión esta palabra. No me gusta usar la palabra celebrar una fiesta, porque enseguida nos imaginamos con antifaz, con sombrerito, con matasuegras, ¡pi!, y tirando confeti. Y eso es para nosotros una fiesta, y está bien, pero no es el sentido que le da Dios en su palabra a fiesta. Ese es un encuentro que Dios programa en el calendario y en el cual espera que todo el pueblo se reúna, porque Dios quiere hablar, porque Dios quiere manifestar cosas de su carácter, de sus planes o de sus intenciones. Y entonces, quiero que antes de empezar a leer esas fiestas, saltemos un momentito, ponemos el dedo en Levítico 23 y saltamos a la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículo 1. Y dice así: porque la ley de Dios, ¿sí?, la ley que Dios le da a Moisés, incluidas las fiestas, que son parte de la ley. Dice, cuando tú leas ley en el Nuevo Testamento, generalmente se refiere a los 5 primeros libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomios. Eso es la ley. Dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros. ¿Qué es una sombra? Mira, esto es una sombra. ¿Ve? ¿Veis la sombra de mi mano, no? Ahora, si yo pudiera poner aquí una tela, de manera que no se vea mi mano, pero sí se vea la sombra, y tú solamente vieras la sombra, tú ves la sombra y dices, esto es una mano, ¿sí o no? Si pongo así, podría ser otra cosa, una oreja, podría ser un pato ahí, ¿no? Pero si tú ves esto, dices, es una mano. Pero tú no sabes si es una mano de raza negra, de raza blanca, de raza amarilla, si tengo la piel rugosa o la piel bien cuidada. Tú no lo ves, porque no tienes la imagen misma de las cosas. Tienes una sombra. Eso es la ley. La ley es una sombra. Nos hacemos una idea de lo que Dios nos quiere decir, pero no tenemos la imagen misma de las cosas. Y te voy a poner un ejemplo. Fiesta de la Pascua. Hay que sacrificar un cordero. Cada familia de Israel se le dio la instrucción detallada. Tienes que hacerlo así, 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 así. Y ese cordero, todo el mundo, todas las familias de Israel lo tenían que sacrificar en el día señalado por Dios. Cuando llega Jesús y muere en el día de la Pascua, exactamente en el día de la Pascua, ahí se estaba manifestando la imagen misma de las cosas. Hasta ese momento la ley nos daba una sombra, la gente veía un corderito. Por eso Jesús viene y empieza a predicar, y Juan el Bautista empieza a predicar: he aquí el Cordero de Dios. Cualquier israelita, cuando escuchaba predicar he aquí el Cordero de Dios, ¡cling!, la imagen de la Pascua. Porque esa era la figura central de la Pascua, un corderito que había que sacrificar, y con la sangre del corderito pintar los dinteles, los marcos de la puerta de la casa de la familia, para que ese día, en la salida de Egipto, el ángel exterminador pasara por alto y no matara al primogénito, otra figura de esa familia. Interesante, ¿no? La ley es la imagen, es la sombra, de la imagen verdadera, de lo realmente importante. La ley, por lo tanto, no me descubre todo, pero sí me da una idea de cómo van a ser las cosas. Quiero que nos quedemos con esa figura. La ley es la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. Y nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan a Dios. ¿Qué quiere decir? Que claro, la Pascua había que celebrarla todos los años. Todos los años tenía que ir la familia con su corderito, matarlo y esa noche cocinarlo y comerlo y hacer todo un ritual que está ahí en Levítico capítulo 23 y más adelante. Y el problema de los judíos fue que se aferraron a la sombra de las cosas.
De manera que ellos, lo más importante era el ritual. Cuando vino Jesús, que era la imagen verdadera, no supieron reconocerla porque ellos estaban en el ritual. No, el corderito, las ramas amargas y a tal hora y todo tiene que ser hecho así, así. Y no supieron entender que todo lo que Dios había establecido en Levítico 23 era como un ensayo general para el día de la actuación real. Ellos se quedaron en el ensayo. Ellos dijeron, no, el Cordero de Dios, no, yo tengo mi corderito aquí y este es el que yo sacrifico y este es el que yo. Se quedaron ahí atascados en lo ritual, en lo litúrgico, y no supieron ver la imagen misma de las cosas. Quiero que tengas ese cuadro en mente. La ley es una sombra de lo verdadero. La ley es buena. Nos lo dice Pablo también, la ley es buena, es útil, es necesaria, lo acabamos de leer, me corrige, me instruye, pero ojo, la ley no deja de ser una sombra de lo verdadero. ¿Con qué nos vamos a quedar? ¿Con la sombra o con lo verdadero? Vamos a quedarnos con lo verdadero. Levítico capítulo 23, versículo 3, entonces empieza Dios a decirle a Moisés, estas son las fiestas del Señor. Evidentemente, cuando Israel recibe las instrucciones de Dios, Israel es una nación joven, apenas están empezando a recibir los mandamientos de Dios, todavía no tienen ni siquiera territorio propio. Es una nación embrión todavía, pero Dios le está dando la ley a Israel para que aprendan a vivir como nación. La ley de Dios es una constitución en toda regla, es un sistema legal completo que abarca todas las esferas de la vida pública, de la vida privada, de la familiar, de la íntima, de las personas. De manera que incluía un sistema de hacienda, incluía una atención social a los necesitados, incluía bases para una economía saludable, todo militarmente, todo está incluido en la ley de Dios. El pueblo de Israel entonces recibe la ley de Dios y la tiene que conservar. Y ellos son, porque la reciben, los que empiezan a vivir todas estas fiestas. Por eso algunos dicen, son fiestas judías. Hasta el día de hoy se celebran en Israel. Pero no son fiestas judías. Ellos las han hecho suyas. Nosotros tenemos que entender que son fiestas de Dios, que son fiestas proféticas, que nos están hablando de algo que va a venir, y por lo tanto tenemos que observarlas, no celebrarlas, observarlas, guardarlas con mucha atención. Primera fiesta, vamos a leerlo, Levítico capítulo 23, versículo 3. ¿Lo tenéis ahí en vuestra Biblia? Dice así, 6 días se trabajará. Lo siento por los vagos. 6 días hay que trabajar. No, que yo estoy aquí. No. El Señor dice hay que trabajar. Y hay que trabajar 6 días. Ahora lo más moderno en Europa, que ya no queremos ni 40 horas semanales. Ahora ya se está luchando por 30 y tantas y cada vez reducir más. Y yo digo, pero habrá que ser un poco sensatos, porque cuanto más tiempo libre tienes, más dinero vas a necesitar para gastar en ese tiempo libre. ¿Dónde lo vas a ganar? Si no trabajas ya ni una hora. Tiene que haber un equilibrio. El Señor dice, 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo. ¿Cuál es el séptimo día? El sábado. ¿Por qué va a ser el sábado? A ver, ¿quién ha dicho que el séptimo día es el sábado? ¿Dónde dice la Biblia que el séptimo día es el sábado? Familia, Sabbat, que es la palabra hebrea que se utiliza para día de reposo, no significa sábado. Algunos lo han traducido como sábado, pero séptimo día es el que va después del sexto. Es así de fácil. Pero pastor, entonces ¿por qué nos reunimos en domingo? Y se supone que en nuestra forma de contar los días, el séptimo día es el domingo, ¿no? Y el primer día de la semana, ¿cuál es? El lunes.
Ahora, fíjate que en la cultura bíblica el primer día de la semana era el domingo. ¿Os acordáis? Primer día de la semana fueron las mujeres a ver la tumba de Jesús y ya estaba vacía, era el domingo. ¿Qué quiere decir eso? Que para los judíos el día de reposo es un día antes que nosotros. Para los musulmanes es el viernes. Para nosotros es el domingo. Está bien, no pasa nada. Lo importante es que 6 días trabajamos y el séptimo lo dedicamos a Dios. Reposo completo. En ese día no puedes trabajar para ganar dinero. Puedes trabajar si vas a ayudar a alguien, puedes trabajar si se te ha roto una tubería de casa, puedes trabajar si se te ha pinchado la rueda del coche. Eso sí, puedes cocinar para tu familia, porque eso no es trabajo para ganar dinero. ¿Qué pasó en Israel? Nosotros acabamos de estar en Israel. En Israel llega el viernes por la tarde, que es como se cuentan los días bíblicamente hablando. Viernes por la tarde, ¡pum!, todos los negocios cierran. Todas las calles comerciales desiertas. Todo se cierra. Los niños a su casa de vacaciones. Hasta el sábado por la tarde, 24 horas seguidas. Recuerda que en la Biblia los días se cuentan desde la caída del sol hasta la caída del sol. Más o menos 6, 7 de la tarde, según si es verano o invierno, ¿sí? De hecho, no es por horario, sino que tiene que haber un tipo que está mirando al cielo allí en Jerusalén y cuando ve la primera estrella que aparece en el cielo, toca, y oficialmente toca la trompeta, toca el shofar con un sonido específico, comienza el día de reposo, ¿sí? ¿Hasta cuándo? Hasta el siguiente día, cuando vuelve a pasar lo mismo. Aparece la primera estrella en el cielo. Allí. ¡Pum! Toca, ya, se acabó el día. No es ni por campanadas, ni por la alarma, ni por el calendario de Google. Es las señales del cielo. 6 días se trabaja, por eso, pastor, ¿y se puede trabajar en domingo? Sí, puedes trabajar en domingo, pero entonces, ¿qué día vas a dedicar al reposo, a buscar a Dios? Porque ese día de reposo no es día de dormir 15 horas. Eso no es reposo en el sentido bíblico. Eso es pereza, eso es vagancia. Reposo, y es, como hemos dicho, y Dios mismo lo decía en el versículo 2, es una santa convocación. Reposo de tu actividad laboral para una convocación, un culto, una asamblea de creyentes que a la llamada de Dios se reúnen porque Dios los ha citado. Y entonces le alabamos, le adoramos, estudiamos la Biblia, Dios habla al corazón de las personas. Eso es un encuentro con Dios, es una cita que Dios prepara. Por lo tanto, ¿se puede trabajar en domingo? Sí, pero vas a tener que montártelo de alguna manera que tú guardes un día de la semana completo. Eso sí, un día completo para reunirte, para congregarte, para lo que Dios dice en su palabra. Y insisto en el término de día, porque es día de reposo. No se trata de venir a la reunión y me voy corriendo a lo que sea. Se trata de día del Señor. Trata de que tu actividad en este día sea centrada en Dios, sea centrada en su voluntad, en su palabra, en lo que Él te pide, en Cristo. No se trata de vengo a la reunión y luego el resto del día es como cualquier otro día. No se trata de eso. Por eso nos encanta quedarnos a comer en la iglesia, seguir hablando, seguir contando testimonios, seguir edificándonos unos a otros, etcétera, etcétera, etcétera. Día de descanso. Y vuelvo a repetir, Sabbat no significa sábado. Sabbat es reposo. ¿Que lo han traducido como sábado? Pues puede ser, pero no es el sentido correcto. Siguiente fiesta, versículo 4. Estas son las fiestas solemnes de Yahweh, las santas convocaciones, a las cuales convocaréis en sus tiempos. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Yahweh. Madre mía, aquí, si nosotros no nos quitamos las gafas occidentales, las gafas de modernidad, las gafas griegas,
vamos a leer esto mismo que acabamos de leer y vamos a entender un 30%, nada más. Solo vemos ahí unas cifras, un mes, pero no sabemos ni qué mes es. En el mes primero, ¿cuál es para nuestra cultura el mes primero? Enero. Pero el mes primero en la Biblia es el mes de Abib o el mes de Nisan, porque tiene dos nombres. Ese mes en nuestro calendario coincide entre marzo y abril, depende de cada año, porque como son calendarios que uno se rige por el sol y el bíblico se rige por la luna, entonces no siempre cuadran que el primer mes sea en marzo nuestro o sea en abril. Cada mes, cada año, mejor dicho, tenemos que ir viendo cómo encajan los dos calendarios. Primer mes, mes de Abib, mes de Nisan. Día 14, pues eso está claro, cuando empieza el mes. ¿Sabéis cuándo empieza un mes en la Biblia? Un mes en la Biblia empieza cuando hay luna nueva. El ciclo de la luna, 28, 30 días, tenemos luna llena, la luna empieza a menguar hasta que vemos una rodajita y desaparece la luna. Eso es luna nueva, cuando ha desaparecido la luna. Si esta noche te asomas al cielo, no vas a ver la luna. Esta noche es luna nueva. Cuando había luna nueva, era el comienzo de un mes en la Biblia. Entonces, ¿cómo se sabe cuándo era el día 1? Cuando había luna nueva. Hasta así de sencillo. A los 14 días del mes, entre las dos tardes. ¿Qué significará entre las dos tardes? Pues para nuestra cultura griega occidental, entre comillas, moderna, que ha borrado todo rastro de la Biblia en nuestra cultura, pues no entendemos qué significa entre las dos tardes. Tienes que venir y entrar en los escritos antiguos de Israel para entender qué significa esta expresión. Y esa expresión, te lo vengo a resumir muy fácil, significa las 3 de la tarde, las 15 horas de nuestro reloj cotidiano, las 3 de la tarde. A esa hora, Pascua es de Yahweh. ¿Sabéis a qué hora murió el Señor Jesús? Según los evangelios, a las 3 de la tarde. A la hora novena, dicen los evangelios. Esa es otra forma de contar el tiempo que tenían los romanos. La hora novena, comenzando desde las 6 de la mañana, que era la hora cero, pues 9 y 6, 15, las 3 de la tarde. Precisión absoluta. Dice también que a los 15 días de ese mes, es decir, al día siguiente, es la fiesta solemne de los panes sin levadura, a Yahweh. Y empieza a contar todo lo que hay que hacer de ritual en esa fiesta. Pero ese ritual, hoy no tenemos tiempo para detallarlo porque quiero ir a las fiestas del otoño, pero ese ritual es impresionante cómo queda reflejado ahí Cristo en ese ritual que hacen en la fiesta de los panes sin levadura. Básicamente tienen que las mamás retirar toda la levadura que se encuentre por la casa, levadura de cocinar, levadura para mezclar con la harina. Tenían que buscarla en los armarios, limpiar, como el polvo, limpiar todo meticulosamente y que no hubiera nada de levadura en esos 7 días en la casa. Jesús fue enterrado durante los panes sin levadura. Versículos 10 y 11, damos un pequeño salto. Habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla es un manojo, por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. La primera siega en Israel, te recuerdo que esto está escrito para el contexto de Israel, era la siega de la cebada, es el primer fruto que había. El sacerdote mecerá la gavilla delante de Yahweh para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Está hablando, yo me he saltado unos versículos, pero día 14 la Pascua, día 15 comienza panes sin levadura y es una semana, 7 días. Como son 7 días, necesariamente en medio tiene que haber un día de reposo. Entonces lo que está diciendo aquí es: el siguiente día al día de reposo, dentro de la semana de panes sin levadura, ofrecéis la primicia de los primeros frutos. En el año en que murió Jesús, ese día, el primero después del día de reposo, Él resucitó, tal y como nos
confirma la palabra de Dios en 1 Corintios 15, 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias. Está usando la misma terminología que Levíticos. Primeros frutos de los que habían de resucitar. De manera que saltamos al versículo 15. Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo. O sea, hemos ofrecido los primeros frutos, pues desde el siguiente día, dice, contaréis 7 semanas cumplidas. 7 por 7, a ver los matemáticos, 49. 7 semanas cumplidas, quiere decir, se cumplen 49, al día siguiente, el 50. De ahí viene el nombre de Pentecostés, penta, en griego, 5, pero el nombre original no era Pentecostés. El nombre original para esa festividad, para ese encuentro señalado por Dios, era Sabuot, que significa semanas. Sabuot es una palabra en hebreo que es plural. Sabúa, semanas. Sabuot, semanas. Y Dios dice, cumplidas 7 semanas, ese día ofreceréis el nuevo grano. Aquí ya está hablando del trigo. El nuevo grano a Yahweh. ¿Qué pasó 50 días después de la resurrección de Cristo? Allí en Jerusalén había unos cientos de personas reunidos en el aposento alto, porque Jesús les dijo, no os vayáis de Jerusalén hasta que venga la promesa. Y ese día fue el derramamiento del Espíritu Santo, justamente el día de la fiesta de Sabuot, que la conocemos en griego como Pentecostés. Justo ese día. De manera que ya ahora estamos viendo hechos históricos que fueron profetizados por Dios a través de Moisés, que se cumplieron en el tiempo de la primera venida de Jesús. Exactamente. Jesús murió en la Pascua como Cordero de Pascua. Jesús fue sepultado en los panes sin levadura. Jesús resucitó el día de las primicias. Y tal y como había prometido Jesús, el Espíritu Santo llegó en el día de Sabuot, en el día de Pentecostés. Hechos históricos, irrefutables, no puede haber ninguna objeción a eso, que son datos históricos relatados en los evangelios, testificados por historiadores romanos de aquella época. No hay ninguna duda, las fiestas de la primavera, sombra de lo que había de venir, efectivamente fueron la sombra de la primera venida de Cristo, que vino y se manifestó al mundo como Salvador, como Mesías sufriente. Ahora, vamos a lo que nos toca en este momento que estamos viviendo, las fiestas del otoño. Sigue diciendo Levítico un poquito más adelante, capítulo 23, seguimos allí, pero ahora versículo 24. Habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, al primero del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Una vez más, si yo tengo mis gafas occidentales, no me entero de nada de lo que está diciendo aquí, porque yo leo esto con mis gafas occidentales y entiendo que va a haber ahí un trompetista y no me entero de que es un shofar, por ejemplo, no me entero de cuál es el mes séptimo. Bueno, ahora ya deberíamos de saberlo, porque si hemos dicho que el mes primero es el mes de Abib, que en nuestro calendario es marzo, abril, pues mes séptimo. Y mira qué curioso, y quiero hacerte caer en esto, por favor, para que pienses un poco. ¿Por qué razón nuestro calendario, que estamos ahora en septiembre, ¿verdad? Septiembre empieza por el prefijo sep, que debería de ser del mes séptimo, pero sin embargo es el mes noveno. Octubre, que debería de ser el mes octavo, pero es el mes décimo. Seguimos. Noviembre debería de ser el mes noveno, si es que el propio nombre lo está indicando, pero sin embargo es el mes número 11 de nuestro calendario. Seguimos. Diciembre debería de ser el mes décimo, y sin embargo es el mes duodécimo en nuestro calendario. Qué curioso. ¿Sabes por qué pasan estos cambios tan extraños en la forma nuestra de contar el tiempo? Porque Satanás, que es muy astuto, Satanás es muy astuto. Acuérdate que esa es una de las características de Satanás, astucia. Astucia es
que te va a enredar y no te das ni cuenta. ¿Sí? Te vende una moto y crees que has comprado un avión. Satanás se ha encargado muy bien de borrar toda huella de la palabra de Dios, incluso de la sombra que es la ley de Dios en nuestras culturas, en la humanidad. De manera que, por ejemplo, Satanás se ha esforzado mucho en cambiar leyes y llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo, como estaba también profetizado en la palabra de Dios. Hoy en día es bueno abortar, es bueno divorciarse, es bueno la eutanasia, es bueno el sexo libre. Esta semana escuchamos la terrible noticia de que un chico de 16 años deja embarazada a una niña de 13 en este momento, quizá la embarazó cuando tenía 12, da a luz y tiran el bebé ahí al río Besós, entre las cañas del río Besós, porque les molestaba el bebé. Porque me imagino que, claro, con 16 y con 13 años es muy difícil saber qué se hace con un bebé, porque uno a esa edad pues no tiene la madurez necesaria. Pero claro, tampoco deberían haber tenido sexo con esa edad. A lo mejor nadie se lo dijo, o a lo mejor escucharon en el colegio, porque eso es hoy en día lo que les hablan a nuestros hijos en la clase de sexualidad en el colegio, que prueben la autosatisfacción, que prueben con otras personas, que prueben chicos con chicos, chicas con chicas, que prueben, porque probando es como se aprende. Eso es lo que les enseñan a nuestros hijos en el colegio. Y muchas veces nosotros, tan pancho, ay, adiós hijito mío, que Dios te bendiga, al colegio. Y no nos preocupamos ni siquiera de enseñarles lo que dice la palabra de Dios, para que cuando oigan otra enseñanza puedan decir, esta no la recibo. La aprendo porque no me queda otro remedio y me van a hacer un examen, pero no la incorporo a mi vida. No me es útil esa enseñanza. No me vale. Escojo la enseñanza de Dios. La ideología de género, la pedrastia. Tú sabes que ya hay organizaciones asociadas al mundo LGTBI que están pidiendo legalizar la pedrastia. La pedrastia es que un señor de 40 años se pueda acostar con tu hija de 10. La pedrastia es que tu hijo de 8 años lo pueda coger una señora de 30 y pueda tener relaciones, si puede, con él. Eso es la pedrastia. Y están pidiendo ya en Europa asociaciones legalizarlo, por favor, porque ¿cómo le vamos a impedir a un hombre que sus deseos sexuales sean coartados? Y ahora tú y yo estamos pensando, eso es una locura, Carlos, ¿cómo van a hacer eso? Espera unos años, porque así empezó la ideología de género, así empezó el aborto, así empezó el divorcio, así empezaron tantas cosas, metiendo presión, los lobbies que tienen poder para ello, tienen poder económico y presionan. Y entonces, dentro de pocos años, escúchame bien lo que te estoy diciendo, no soy profeta, pero leo la Biblia, se legalizará la pedrastia en España. Y salvo que tú instruyas fuertemente a tu hijo y a tu hija de mucho cuidado quién te va a tocar y cómo lo va a hacer y a qué edad lo va a hacer, pues tus hijos lo verán como algo normal, porque si el gobierno dice que eso es bueno, pues ¿cómo no va a ser bueno? El diablo se ha centrado también en meternos la madre naturaleza por los ojos, como si eso fuera un Dios. Y ocurre lo que dice el libro de Romanos: adoramos la creación y nos olvidamos del Creador. Endiosamos la creación y nos olvidamos del Creador. Y hoy estamos hablando de cambio climático y vemos a todos nuestros jóvenes en las manifestaciones. Cambio climático, no puede ser, sale la niña esa llorando, me han robado la infancia. Pues qué hipocresía tan grande, porque prácticamente es inevitable no estar estropeando el planeta con el estilo de vida que cada uno de nosotros tenemos. Pero no queremos cambiarlo, no queremos cambiarlo. Y hoy en día podemos ver a alguien que pone un anuncio en Facebook: ¡ay, han aparecido unos cachorritos abandonados! ¿Quién quiere uno? ¡Pobres cachorritos! Pero los orfanatos están llenos de niños abandonados.
y nadie va por ellos. Y nadie publica, sensiblemente tenemos que adoptar o tenemos que recibir uno de esos niños. Pero hemos endiosado la naturaleza. Las festividades, las fiestas que están en nuestras culturas es otra señal tan evidente del éxito de Satanás en su empeño de borrar toda huella de Dios. ¿Qué celebramos aquí en España? Fíjate, la Navidad no está en la Biblia. Qué bonita la Navidad, ¿verdad? Pero no está en la Biblia. Es más, podemos afirmar con la Biblia en la mano que Jesús es imposible que naciera en diciembre. Más bien podemos afirmar casi con toda seguridad que Jesús nació durante la fiesta de los tabernáculos, una de las fiestas del otoño. Pero celebramos la Navidad y estamos tan contentos celebrando Navidad y muchas cosas. Carnaval, Halloween, la Merced, San Jordi, San Isidro, la Virgen de no sé cuántos, la Virgen del Pilar y el día de no sé qué y el día de no sé cuántos. Y celebramos todo menos lo que dice la palabra de Dios. Claro, si nosotros hemos sido levantados mamando esa leche cultural, ¿cómo pretendemos enterarnos de que la ley de Dios establecía tiempos que Dios, no el pueblo judío, Dios dice, estos tiempos son importantes observarlos? Esta fecha. Y Dios diciéndonos, esas fechas tienen la sombra de lo que ha de venir. Son pistas, son como ensayos para lo que va a ser el día real. Y claro, no le hacemos caso, no, eso es de los judíos. No, ya el pastor nos quiere judaizar. Mentira cochina, yo no te quiero judaizar. Yo lo que quiero es que tú leas la Biblia con cuidado, la leas con atención y entiendas el corazón de Dios allí, escrito en la ley de Dios también. Quiero que vayamos rápidamente a 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículos 1 al 10. Lo voy a leer rápido, porque esta primera fiesta de la que acabamos de leer en Levítico 23-24, dice, mes séptimo es ahora, el primer día del mes, esta tarde-noche empieza el primer día del mes. Ya verás que no vas a ver ninguna luna en el cielo. El primer día del mes, santa convocación es día de reposo al son de trompetas. La trompeta en la Biblia es el sonido del shofar. El shofar en la Biblia es un instrumento, es un cuerno de carnero, que creo que tenemos uno por allí, ¿no, Luis? ¿Dónde está? Aquí en la mesa, allí. En la mesa, aquí. La cornamenta, eso es de un macho cabrío de esos. Eso uno lo sopla y puede hacer diferentes sonidos. El sonido de trompeta en la Biblia siempre llama a la alerta, a despertar, a ponerse en guardia, a vigilar, a decir, algo importante va a suceder, quizá viene un enemigo, quizá viene el rey a dar un anuncio, algo está por suceder. Para eso se tocaba la trompeta en la antigüedad, en el Antiguo Testamento. Cuando leas trompeta, no te imagines una trompeta amarilla de botoncitos. Imagínate el cuerno del carnero que está allí en la mesa, entre las velas. Y eso era una llamada de atención para estar vigilantes. 1 Tesalonicenses 5:10. Acerca de los tiempos y de las ocasiones, los moed, los tiempos señalados por Dios, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Está hablando Pablo a la iglesia de Tesalónica. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor, la segunda venida de Cristo, vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. ¿Qué ocurre cuando una mujer se pone de parto? ¿Dónde está Mercedes? A ver, ¿está por aquí o no? Hace unos días le dije a Mercedes,
¿Ya tienes preparada tu bolsa de emergencia para ir al hospital? Porque cuando rompas aguas, ya te toca salir corriendo. Y me dijo, no, todavía no la tengo. Digo, bueno, pues pon la bolsa con los pañalitos, el cambiador, la colonia y 20 euros para el taxi. Para que cuando tengas que salir corriendo, si Pipe está trabajando, pues puedas coger un taxi y no tengas que andar buscando el dinero. Y entonces, ¿qué ocurre cuando una mujer se pone de parto? El parto ya no se puede frenar. Mira, se puede acelerar el parto, ¿verdad? Se puede inducir el parto, pero una vez que el parto se ha desencadenado, eso no hay quien lo pare. El bebé tiene que nacer sí o sí. Ya es un proceso que no se detiene. Y lo mismo va a ser la venida del Señor. Está anunciada, está profetizada y va a ser como los dolores de la mujer encinta. Cuando el Señor venga, se va a desencadenar todo lo que está profetizado y que todavía no se ha cumplido y se va a cumplir. Estamos hablando de arrebatamiento de la iglesia. Ahora vamos a ver las dos partes que tiene. Estamos hablando tribulación en la tierra, en el mismo momento en el cielo con la iglesia que ha sido arrebatada, bodas del Cordero y finalmente segunda venida de Cristo. Porque todo el panorama de la segunda venida de Cristo se desarrolla en 7 años. No es todo de una. Primero viene el Señor, arrebata la iglesia, se la lleva al cielo, son las bodas del Cordero descritas en el libro de Apocalipsis. Mientras tanto en la tierra hay una tribulación terrible como nunca antes la ha habido. Si pensamos que el holocausto fue horrendo, hemos estado en Israel, hemos visto el Museo del Holocausto y es terrible las fotos que salen allí, la tragedia. Hemos visto en las noticias plagas, pestes, gente muriendo de hambre en África, en tantos sitios. Guerras, millones de personas murieron en las guerras mundiales. Eso será nada comparado con la tribulación que va a experimentar la tierra en esos 7 años. Y al final de esos 7 años, ahí ya sí viene el Señor y viene físicamente a la tierra y reinará desde Jerusalén. Son 7 años lo que queda por cumplirse de la profecía, la última de las semanas que profetizó el profeta Daniel. Hablaremos de eso, Dios mediante, la semana que viene. Pero quiero que leamos 1 Corintios 15, versículo 50 al 57. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio. ¿Un misterio qué es? Que tú estás viendo la sombra de la mano y de repente quitan la cortina y ves la mano completa. Eso es un misterio, se revela. Misterio, ¿dónde estoy? Que me pierdo. No todos dormiremos, no todos vamos a morir, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, shofar. Nos está hablando de la fiesta de las trompetas. Nos está hablando de la fiesta que en hebreo se llama Yom Teruah. Yom es día, Teruah, shofar, trompeta, trompetazo, ¿sí? Bocinazo. Dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Este cuerpo no puede ser llevado a las alturas porque nos reventaríamos. Es un cuerpo que no permite esa clase de presión y es un cuerpo destinado a corromperse. Dice, los muertos serán resucitados incorruptibles. Esa es la esperanza para los creyentes. Si tienes familiares que han muerto en Cristo, ese familiar, el día que Jesús venga a por su iglesia, viene a por toda la iglesia, los que están muertos también. Los que murieron en Cristo serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. Dice Primera de Tesalonicenses, ya con esto vamos a terminar, capítulo 4, versículos 13 al 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que murieron, acerca de los que duermen,
para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Vuelvo a repetir, familiares nuestros, amigos, conocidos, que han muerto ya y que tenían a Cristo en su corazón, ellos son los que Pablo describe aquí como los que duermen. Dice, si creemos que Jesús murió y resucitó, ¿tú lo crees? ¿Tú crees que Jesús murió? ¿Crees que Jesús resucitó? Si tú lo crees, dice, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Esto no era la opinión de Pablo. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, Pablo estaba convencido de que iba a vivir esos días, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con bocinazo de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Los muertos en Cristo son los primeros que van a resucitar. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. En esa ocasión, en el día de la trompeta, el Señor no va a venir hasta la tierra. El Señor se va a quedar en el aire, en las nubes. Allí serán levantados los muertos. Acto seguido, en un abrir y cerrar de ojos, nosotros te vas despidiendo de este cuerpo, te guste o no te guste, operado o sin cirugía. Te despides de él porque ya no lo vas a tener más. Será transformado y recibirás un cuerpo celestial, un cuerpo glorioso, un cuerpo semejante en algunas cosas al que tenemos ahora, pero con otras cualidades y características. Entre otras cosas, podrá subir al cielo y no destruirse con la presión de la atmósfera. Dice, los muertos y luego nosotros para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. La palabra arrebatamiento que utiliza la Biblia en el original es harpazo. Es como tomar algo así, como violentamente. La Biblia nos enseña que Enoc fue arrebatado. El profeta Elías fue arrebatado. Pablo cuenta en una de sus cartas que en algún momento él fue arrebatado al tercer cielo, fue llevado por Dios y vio allí cosas que dice, no encuentro palabras para describirlas, pero luego volvió. Que sepamos, de los que han sido arrebatados, el único que volvió fue Pablo. En cualquier caso, alentémonos con estas palabras. Algunos dicen, pastor, pero cuando le preguntaron a Jesús, Mateo capítulo 24, señales antes del fin, ¿qué señales habrá, Señor, de tu venida? De hecho, no le preguntan por una sola cosa, le preguntan por varias cosas, pero le preguntan por señales relacionadas con los últimos tiempos. Y habla de varias cosas, y en una de esas cosas dice, nadie sabe el día ni la hora. Y algunos dicen, hombre, pero si nadie sabe el día ni la hora, ¿por qué, Carlos, dices que el Señor vendrá en un día de Yom Teruah? Una vez más, nuestras gafas occidentales. Si yo le digo a David Fernández, David, nos van a dar las uvas, ¿qué quiere decir eso? Que se nos hace tarde, que nos va a dar el 31 de diciembre, que es cuando se comen las uvas, según la tradición, ¿no? Es un modismo, es una frase hecha. Un español la entiende porque nos dan las uvas, se nos hace tarde. Si tú le dices a un estadounidense, oye, el día del pavo nos vamos a reunir toda la familia. Todo estadounidense sabe cuál es el día del pavo. El día de Acción de Gracias. Yo no sé qué día cae. El domingo no sé qué, de no sé qué. Pero ellos lo saben perfectamente porque es su cultura. Para un judío, cuando escuchaban nadie sabe el día ni la hora, todo judío sabía que se está refiriendo a una luna nueva. Porque hay 2 noches en las que puede aparecer esa luna nueva, cada mes, por cierto.
Cada mes hay luna nueva y son 2 noches que será la primera noche que empiezo a ver ya la luna salir otra vez, o es la segunda noche. Nadie sabe el día ni la hora. Eso quiere decir esa frase. Claro, como nosotros no somos judíos y nos hemos empeñado en borrar todo lo culturalmente bueno que traían los judíos de la palabra de Dios, pues leemos estas cosas y nos quedamos justo en lo contrario de lo que dice. Nadie sabe el día ni la hora. Es una incógnita total. Pues no, Señor. Está diciendo en una luna nueva. Y que sepamos, la única luna nueva en la cual hay una fiesta, primero de mes, es el día de las trompetas, el día de Yom Teruah. Empieza mañana, hoy por la tarde. Algunos tienen miedo de ese día, no sé por qué, porque tenemos que estar anhelando la llegada de ese día. Un cristiano tiene que esperar ese día con tanto deseo. Ese día va a ser el día en el que el Señor, como acabamos de leer, nos arrebata al cielo, por lo tanto nos libra ya totalmente del cuerpo de pecado que llevamos adosado, de las ganas de pecar, de la injusticia, del dolor, del sufrimiento, de tantas cosas que nos toca vivir a diario. Ya seremos totalmente libres de todo eso. Tendremos nuestro cuerpo glorificado para la eternidad y dice, estaremos con el Señor siempre y celebraremos las bodas del Cordero con Él. Esta semana estuvimos en la boda de Becky y Daniel Avendaño en Madrid y qué boda tan bonita, ¿verdad? Ver entrar a la novia. Nosotros somos la novia. Esa novia Becky, que es muy alta, delgada, ella toda rubia ahí, con su traje, toda elegante, guapísima. Recuerdo cuando ya terminó la ceremonia y estamos sentados ahí para la cena, y los de la sala ponen una música ahí toda discotequera y entra Becky ahí, toda feliz. Digo, bueno, esa es la novia, está feliz porque ya se ha casado, ya va a estar con su marido siempre, van a tener intimidad, va a ser si de novios ha sido bonito, pues imagínate la luna de miel, es lo más precioso, ¿no? Ellos dos solos, conociéndose, teniendo intimidad. A eso es a lo que nos llama el Señor, a las bodas del Cordero y a estar para siempre con Él, con el esposo. ¿Qué garantía tenemos de que eso va a ocurrir? Pues por supuesto está escrito en la palabra de Dios y se va a cumplir porque Dios no miente, pero además, para que tengas más seguridad, Jesús nos dejó su Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, la Biblia le da una cualidad que es arras, es una garantía. Arras significa garantía. Cuando el esposo se fue a preparar morada para nosotros, nos dejó aquí a los creyentes, pero no nos dejó solos. Nos dejó las arras, la garantía de que Él iba a volver, porque así se hacía en la antigüedad las bodas. El novio, una vez que pactaba con la familia de la novia, le daba los contratos firmados. Yo me comprometo a cuidar a esta mujer, me comprometo a darle todo lo que necesite, a defender su vida de los enemigos, y dejaba los contratos firmados al padre de la novia. Y mientras la novia se quedaba en casa, el novio iba a preparar la casa donde iban a vivir. Y el día que tenía que volver definitivamente a tener ya su intimidad con su esposa, hacían una especie de juego, y lo que el novio hacía era llegar al pueblo de la novia y, entre comillas, secuestrarla, raptarla, arrebatarla. Y entonces el novio con los amigos del novio iban hasta la cámara secreta donde tenían su primer acto sexual íntimo, y el novio tenía que sacar una muestra de que la novia era virgen. Y cuando sacaba la muestra, el pañuelito con la sangre, los amigos lo celebraban. ¡Bien! O sea, era virgen y ya se ha desposado con su marido. Y eso era un gozo. Hasta ahí llegaban los amigos, se quedaban en la puerta, imagínate. Todo eso es lo que el Señor
anhela que nosotros estemos esperando, que estemos esperando su venida. Vamos a ponernos en pie y vamos a leer un versículo. En 2 de Timoteo 4:8 dice, Pablo dice, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino a todos los que aman. Tenéis a Cristo en vuestro corazón. Si no lo tienes, antes de marcharte de este lugar, por favor, habla conmigo, habla con Natalia, porque si no tienes a Cristo, nada de lo que te he contado te va a acontecer a ti. Eso solo está preparado, esos planes de boda, de esa bendición tan extraordinaria, solamente están preparados para los hijos de Dios, para los que tienen a Cristo, para nadie más. Sea israelita, sea africano o boliviano, da igual. Para los hijos de Dios, para los que tienen a Cristo. Y si tienes a Cristo, lo que debes estar esperando, pero o sea, Señor, ya ven pronto. Señor, ven, ya líbrame del pecado completamente, de la tentación, de estar en esa lucha constante. Señor, despósame contigo. Eso es lo que tienes que anhelar y esperar. No simplemente que pasen los días y que tus sueños se hagan realidad. No. Que los planes de Dios se cumplan. De hecho, el libro de Apocalipsis termina con una declaración muy hermosa. El Espíritu y la Iglesia dicen, ven Señor, ven Señor. Y es lo que quiero que oremos en esta mañana. Ya vamos a orar. Ven Señor. Y yo te invito a que abras tus labios.